Sí, se ve súper bien. Excelente, gracias. Gracias, muchachos. A ver. Listo. Ok, muchachos. Entonces, vamos comenzando. Bueno, para los que no me conocen, yo soy el ingeniero Eric Arostegui, soy consultor senior de soluciones, arquitecto senior en realidad de soluciones en la empresa Inetum, ¿no? Tengo en lo que es tecnología más de 18 años de experiencia, vengo trabajando como arquitecto de soluciones más de 10 años. Tengo certificaciones, entre las cuales tengo DASA DevOps, tengo Scrum Master, tengo MCP, tengo MCD. Este año me he certificado también como MCT, o sea, como trainer oficial de Microsoft. Tengo TOGAF nivel 1, nivel 2, tengo certificaciones en Azure, entre otras certificaciones. De repente, digamos, mi experiencia, cuento con proyectos realizados en entidades bancarias, entidades de retail, seguros, farmacéutica, químicas, entre otros, ¿sí? Vengo ya laborando, como les he comentado, a nivel profesional más de 18 años, entre las tecnologías, bueno, diferentes tecnologías como Java, Net, Node.js, Python, Big Data, todo lo que es Big Data, ¿no? Entre otras cosas. Eso es un poquito para comentarles mi experiencia, mi background, y lo que vamos a ver hoy día va a ser dos cosas. Uno, es el extracto de un curso que nosotros estamos dando en Galaxy Training, de lo que vamos a ver, y otro, todas las experiencias y todos los proyectos buenos, malos, feos, bonitos, que he llevado y que más o menos son los que yo estoy ahorita tratando de plasmar en esta presentación. ¿Sí? Entonces, comencemos. Vamos a hablar primero un poquito sobre la historia del desarrollo de software, ¿sí? Luego vamos a ver qué son los patrones, ¿no? ¿Para qué sirven? Vamos a hacer un pequeño overview a lo que es arquitectura de microservicios y luego vamos a desarrollar algunos de los patrones de repente más usados. No vamos a desarrollar todos los patrones, ¿sí?, de microservicios porque son varios, pero vamos a tomar unos cuantos y vamos a analizarlos. Ok, entonces, como dice la PPT, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, o sea, desde la época de los 60, ¿no?, la construcción de aplicaciones fue un gran desafío, ¿no? Con el pasar del tiempo, los desarrolladores, ingenieros, arquitectos y todo el equipo de desarrollo, ¿no?, hicieron muchos intentos, trataron de ver la forma de cómo abordar este tipo de aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones grandes, empresariales, ¿no? Y al final, ¿no?, todos ellos trataron de abordar de una única manera, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros tenemos un primer enfoque, que fue lo que es modularidad, ¿no? Trataron de modularizar, ¿no?, las aplicaciones. Otro fue la separación de responsabilidades. Y últimamente, bueno, no hace poco, ya en la década de los 90, fue lo que es SOA. Ahora, ¿qué tienen en común todos estos, digamos, enfoques, ¿no?, que tuvieron en su momento estas personas o estos equipos? ¿Qué tienen en común? ¿No? Por ejemplo, la modularidad que tenía, bueno, tengo una gran aplicación y lo voy a segmentar en módulos, ¿no? ¿Ok? Lo voy a segmentar en módulos. La separación de preocupaciones, responsabilidades, problemas, como quieren decirlo, ¿qué es lo que trataba de hacer? Era, ok, no lo voy a dividir mi aplicación en módulos, lo voy a dividir de repente en responsabilidades, ¿no?, funcionales y no funcionales, o de repente responsabilidades o preocupaciones, ¿no?, que sean del tipo de negocio y del tipo de no negocio, ¿no? Entonces, tenemos otro enfoque. Y tenemos otro enfoque en el cual nosotros teníamos, ¿no?, una aplicación muy grande donde teníamos muchos servicios, muchas comunicaciones y todos se comunicaban entre todos, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos dijo SOA? Nos dijo, oye, ok, vamos a organizarnos
Ok, ya nos dividimos. Muchachos, les pediría un favor, disculpen, que mantengamos los micrófonos apagados, ¿sí? Por favor. Excelente. Me voy a mandar a hacer una fase con un bolsillo para meterlo en mi celular. Ok, disculpen muchachos, voy a silenciarlos, ¿sí? Y si hay alguna consulta, me lo dicen sin ningún problema. Sí. Gracias, tocayo. Entonces, si se dan cuenta, ¿no? Y acá lo que hizo SOA fue que, oye, vamos a organizarnos y vamos a colocar un bus. Pero ojo, ¿qué es el común denominador entre todos estos enfoques? ¿Cuál es el común denominador entre todos estos enfoques? ¿Sí? Es la segmentación o la granularización, es decir, la vieja confiable, como siempre lo digo, ¿no? Divide y vencerás. Es decir, el común denominador entre todas estas técnicas es la que para abordar la complejidad de un gran sistema que debemos utilizar, la vieja confiable, la que yo siempre digo, divide y vencerás. Es decir, vamos a nosotros a segmentar, por ejemplo, modularidad, ¿qué hizo? Tengo algo grande, lo vamos a segmentar. Tengo la separación de responsabilidades, ¿qué dijo? Vamos a segmentar. SOA, que dijo, vamos a super archi recontra segmentar. ¿Qué significa super archi recontra segmentar, muchachos? Significa de que nosotros vamos a hacer lo más granular posible. Y de repente ahí también, digamos, contribuyó, no a su fracaso de SOA, porque SOA me parece una gran arquitectura, pero creo a la complejidad de uso de SOA. ¿Sí? Entonces, desde las décadas del 2010, las técnicas resultaron insuficientes. O sea, ya el hecho de usar en un primer momento modularidad, luego separación de responsabilidades y luego SOA, ya no fue suficiente. Más o menos allá por el 2010 empezaron a aparecer el tema, ¿no?, de aplicaciones web y aplicaciones empresariales a gran escala, ¿no? Como resultado, los arquitectos y ingenieros desarrollaron un nuevo enfoque, ¿no? Más allá, por ahí más o menos de esa época, Martin Fowler con Jen Lewis se estaban juntando y estaban viendo, oye, mira, nosotros estamos haciendo aplicaciones y tenemos una estructura, un patrón, ¿no? Y es ahí donde nace lo que es la arquitectura de microservicios, que también utiliza la misma técnica, o sea, la técnica que desde siempre que hemos venido tratando, simplemente que lo hemos enfocado de diferentes maneras, pero ahora lo vamos a hacer de una manera mucho más novedosa, ¿no? Por eso siempre digo, muchachos, que cada vez que nosotros hagamos arquitecturas, ya, o sea, una persona anteriormente ya ha hecho eso. Simplemente que los nuevos conceptos o las nuevas, de repente, tecnologías están basados en esto, pero dándoles un enfoque diferente, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos lo que es arquitectura de microservicios, que en qué consiste, como lo que dice, es en dividir, ¿no? En dividir nuestro gran sistema en pequeños bloques de sistema. Pero ¿cuál es la diferencia con modularidad, con separación de conceptos o con SOA? Es en la forma como nosotros vamos a segmentar esta aplicación, ¿sí? Entonces, nosotros, para poder dar soporte a toda esta aplicación y a este conjunto de componentes en las cuales se está dividiendo nuestra aplicación, vamos a tener que apoyarnos o una de dos, o vamos a tener que crear nosotros una estructura, o mejor, ¿por qué no? Utilizamos patrones, ¿sí? ¿Y qué es un patrón? Simplemente es una solución general a un problema recurrente y que ya ha sido comprobado. ¿Y qué nos permite el uso de patrones? Nos permite utilizar un vocabulario común, ¿no?, de una solución probada. Es decir, ¿no?, como dice la gráfica acá, nosotros, el patrón ya es algo que alguien ya hizo, ya probó, ya validó, ya funcionó, obviamente, bajo cierto escenario, bajo cierto contexto, bajo ciertas características. No significa de que tú al utilizar ese patrón tal como lo utilizaron otras personas, va a funcionar al 100%. Obviamente que el uso de patrones siempre va a tener sus pequeñas adaptaciones. Entonces, ya hemos visto que venimos desde los 60 tratando de ver la forma de cómo arquitecturar aplicaciones.
y ya hemos tenido algunos patrones que se han utilizado. Y ahora, hoy en día, estamos en el boom, bueno, ya hace mucho tiempo ya, estamos en el boom de lo que son microservicios, ¿no? Hay muchas definiciones de arquitectura de microservicios, ¿no? Por ejemplo, la que nos da Martin Fowler con Jay Lewin, ¿qué nos dice? El estilo arquitectónico de microservicios es un enfoque para desarrollar una aplicación como un conjunto de pequeños servicios, cada uno de los cuales se ejecuta en su propio proceso y se comunica con mecanismos ligeros. O sea, la comunicación tiene que ser lo más desacoplada posible, ¿no? Otro concepto, por ejemplo, del libro de Sam Newman, que dice, los microservicios son pequeños, ¿no? Servicios autónomos y trabajan en conjunto, ¿no? Entonces ya estamos entendiendo más o menos que los microservicios al final, ¿qué van a estructurar? Una aplicación. Pero ojo, los microservicios van a tener una característica. Entonces, ¿qué podríamos decir de los microservicios? La arquitectura de los microservicios consiste en dividir verticalmente un sistema grande y complejo. O sea, lo vamos a partir, lo vamos a seccionar, ¿no? Según vamos a ver requerimientos o requisitos funcionales o empresariales, ¿no? En subsistemas más pequeños. Esta palabra es muy importante, muchachos, porque a veces muchas personas piensan que hacer microservicios de una aplicación es dividir el código en funciones, en métodos, en clases, cuando en realidad eso es un medio. Lo que tú tienes que hacer en la arquitectura de microservicios es dividir tu aplicación, ¿sí?, en funcionalidades empresariales que van a dar origen a subsistemas o subdominios, ¿correcto? Por lo tanto, se puede implementar de forma independiente, ¿no? Porque si tú tratas de dividir tu aplicación como código, como métodos o como clases, vas a seguir teniendo dependencia entre los componentes. Es por eso el enfoque de microservicios propio te dice que debe ser a nivel, ¿no?, de funcionalidad de negocio. Entonces, y otra cosa que tienes que tener en cuenta, que la comunicación entre estos componentes tiene que ser a través de un lenguaje independiente, o sea, cada componente debe tener un lenguaje independiente y debe ser de una manera síncrona o asíncrona. O sea, no te indica, ojo, tampoco no se restrinjan a que cuando van a hacer microservicios tienen que comunicarse de manera síncrona, o sea, directa, esperar en ese instante, o tiene que ser sí o sí obligatorio de manera asíncrona. No, lo que te dicen microservicios es que te conectes, no importa el mecanismo que uses, pero te conectes de una manera lo más desacoplada posible, que no tengas dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes hacer microservicios o un servicio en una tecnología Java, por ejemplo, y otro servicio en Net, en Python, ¿no?, en Node.js, de tal manera que todos articulados forman una única aplicación. ¿Sí, muchachos? O sea, cuando hablamos de microservicios, otro tema que nosotros tenemos que entender, no estamos hablando de tecnología. Muchas veces yo he visto por ahí que dicen, microservicios en Java, microservicios en Net, o arquitectura de microservicios en Net, o arquitectura de microservicios en Java, cuando en realidad la arquitectura de microservicios es una sola. Porque lo que dice microservicios es que cada servicio va a tener su propio stack tecnológico. ¿Sí, muchachos? Entonces, yo puedo hacer una aplicación donde la parte de la gestión de usuarios esté hecho con un servicio en Java, la parte de la lógica de pedidos esté en un servicio en Net, la parte de lógica de facturación esté en un servicio en Python, pero todos, ¿no?, orquestados, me hacen una única aplicación. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta esos conceptos básicos para al momento de arquitecturar una aplicación sobre microservicios. Entonces, haciendo más simple el concepto, ¿qué nos dice microservicios? Que yo tengo una gran aplicación y cuando yo la lleve a microservicios o lo construya en microservicios, ¿qué tengo que tener? Un conjunto de servicios, que se comuniquen de forma ligera. Por acá me dice M. Rayo, me dice, ¿microservicios se acopla con el enfoque de Domain Driven Design? Sí, es correcto. Es un enfoque de cómo descomponer, ¿no? Acá cuando te hablo
cuando yo te digo, oye, vas a tener que dividir, ¿no?, tu aplicación según qué requisitos funcionales o empresariales. Tú puedes utilizar diferentes enfoques, como por ejemplo el de Domain Driving Design, ¿sí? Domain Driving Design es una forma, ¿sí? Ojo, no es una tecnología, no es un lenguaje de programación, no es una arquitectura, es un mindset, es una forma de pensar y de cómo hacer las cosas. Similar a como es DevOps, ¿no? O similar a como es Agile, que no es algo estricto, sino que cuando tú programas, debes programar orientado hacia lo que es Domain Driving Design, o cuando tú diseñas, o cuando tú haces tus pruebas, o cuando tú realizas algunos casos de negocio, deben estar relacionados o orientados de una manera al negocio. A esa orientación, a esa forma de dirigir las cosas, se le llama Domain Driving Design, ¿sí? O sea, no es una tecnología. También mucha gente a veces se equivoca, que piensa que Domain Driving Design o DDD es una tecnología o es de repente un framework, ¿no? O una arquitectura, ¿no? Es una forma. Es por eso que les digo que microservicios, una forma de dividir sus servicios, pues apoyarte en lo que es Domain Driving Design. Excelente. Gerald González habla de Bound Context. Dentro de Domain Driving Design existen un conjunto de patrones, porque Domain Driving Design te da toda una estructura, ¿sí?, de cómo de repente realizar algunas acciones, actividades, o cómo englobar algunas ideas, y dentro de las cuales existe lo que es el Bound Context. El Bound Context lo que te permite es, por así decirlo, delimitar, por algo dice Bound Context, delimitar tu proceso de negocio o ciertos segmentos. Tu proceso de negocio general es así de grande. Y el Bound Context lo que te dice, mira, acá tú tienes tu proceso de pedidos, tu proceso de compras, tu proceso de contabilidad, entre otras cosas, ¿no? Y obviamente existe toda una técnica para tú segmentar tu microservicio, ¿sí? No quiero desviarme del tema, pero sí, excelente intervención. Entonces, para ponerlo más sencillo, de repente para algunos que no conocen lo que es microservicios, yo tengo una gran aplicación y lo que yo voy a hacer con los microservicios es generar diferentes servicios, ¿no?, que se van a orquestar y que van a cumplir ese objetivo de mi aplicación, ¿no? Yo de repente en un monolito, toda mi aplicación está en un solo lugar, y en microservicios tengo muchos servicios que van a estar orquestados, desacoplados, y ojo, nuevamente repito, cada uno va a tener su propio stack tecnológico. Y hay que tener cuidadito, no cuidadito, sino en consideración con esta palabra que nos dijo acá, bueno, no nos está, acá yo le he puesto, pero en realidad es la conclusión. Son subsistemas, porque mucha gente piensa que microservicios son solo funciones. Eso es otra cosa. Vamos a ver más adelante qué es un FAS, ¿no? Porque elevar o granularizar tus servicios demasiado también conlleva a un antipatrón, ¿sí? Entonces, para lograr un tamaño, digamos, equilibrado de tus servicios, porque ya tiene que ver mucho con el tamaño de los servicios, vas a tener que tener muchas consideraciones. Pero mi recomendación es que no llegues a un nivel tan granular, ¿sí? Ok, entonces, dentro de la arquitectura de microservicios, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es, no? ¿Cómo se vería? A la izquierda tenemos lo que es una aplicación monolítica o una aplicación típica, ¿no? Donde está la aplicación, ¿no? Y abajo está el backend, ¿no? Está ahí la aplicación y abajo está el backend de los servicios, ¿no? Y es una sola. Y en cambio, en microservicios lo que se hace es que yo puedo tener múltiples aplicaciones que puedan consumir todo un grupo de servicios. Y los servicios, si se dan cuenta, no están regidos por nadie, sino todos están comunicándose de manera organizada. A diferencia de los otros puntos débiles de SOA, donde que SOA me obliga a tener un bus de servicios, y ese bus de servicios te obliga muchas veces a amarrarte a una tecnología, ¿no? Entonces, ya van entendiendo de repente por qué SOA, a veces por qué la gente prefiere microservicios antes que SOA. Ok, entonces, los microservicios, ¿sí? Para nombrarse como tal,
No existe un estándar, no existe algo, por así decirlo, una política, pero sí puedes reconocerlos con algunas características, ¿sí? Entonces, ¿qué características debería cumplir un microservicio? Toda la aplicación, primero, se divide en procesos independientes, donde cada proceso puede contener varios módulos internos. Cuando se dan cuenta, cuando hablan de proceso, no están hablando de un segmento de código, no están hablando de una clase, están hablando de un proceso que puede contener módulos, ¿sí? Por ahí también he escuchado, a veces, existe también un patrón arquitectónico llamado monolito modular, que es muy similar a microservicios, ¿sí? Pero también es un buen patrón y que va muy alineado a lo que es microservicios. Entonces, ¿qué otra característica, no? A diferencia de los monolitos modulares o SOA, una aplicación de microservicios se divide verticalmente según la capacidad empresarial, ¿no? O los dominios de negocio, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, tengo mi aplicación, ¿no? Tengo acá, si yo hiciera un monolito, ¿no? Mi monolito, ¿cómo sería? Ah, mi capa de presentación, mi capa de negocio y mi capa de persistencia. Pero todos ellos engloban diferentes dominios de negocio. Entonces, lo que te propone microservicios es que cada bloque, ¿no? Se componga de esta manera. Por eso se dice una división vertical, ¿no? Ahora, otra característica es el límite del microservicio es externo. Como resultado, los microservicios se comunican entre sí a través de llamadas de red, ¿no? Es decir, no como los monolitos, no como los, de repente, SOA, en algunos casos los bus, el bus te daba el medio de comunicación, ¿no? O los monolitos, no había comunicación, si se dan cuenta, la comunicación es interna en un monolito, y ya en un microservicio, obviamente, como son objetos independientes o procesos independientes, la comunicación ya tiene que ser por llamadas de red, ¿no? Y estas llamadas de red pueden ser a través de RPC, ¿no? Llamadas remotas, o a través de mensajes, ¿no? Utilizando un sistema de bus de colas, ¿no? O un sistema de colas a través de un bus, disculpen, ¿no? Entonces, esa es otra característica que debe tener tus microservicios. Otra característica son que los procesos, ahí quiero que escuchen bien, los procesos deben ser independientes. O sea, si tú haces un servicio que depende de otro, que depende de otro y que depende de otro, entonces vas a tener que plantearte la idea, de repente ese conjunto de componentes es un solo servicio, ¿sí? Que de repente no lo has definido correctamente al momento de hacer la descomposición, no lo has definido correctamente porque tiene dependencia. Es por eso que lo que te indica es que los microservicios deben ser procesos independientes. Y ojo, tampoco no descartemos la idea de que obviamente cuando hay una transacción distribuida es muy diferente a la dependencia, ¿sí? Es muy diferente a la dependencia. Es decir, este servicio no va a proseguir su ejecución si es que el otro servicio no termina o todos dependen de este, ¿no? O sea, si hay una dependencia, ahí hay un problema. Obviamente que todos los microservicios deben comunicarse de manera ligera y no necesitan un canal de comunicación inteligente. ¿Qué quiere decir esto, muchachos, con canal de comunicación inteligente? Como les comenté, el problema principal de SOA en su momento, ¿qué fue? El bus de servicios. Y muchas veces el bus de servicios contenía lógica de negocio. Entonces, si ya contiene el bus lógica de negocio, entonces ya los servicios ya pasan a ser meramente, digamos, simplemente consumidores tontos, ¿no? Cuando en realidad debe ser al revés. Los servicios deben contener la mayor lógica y el medio de comunicación o el canal de comunicación no debe tener nada de lógica. Es por eso que se dice que deben ser canales tontos, ¿no? Entonces, la comunicación debe ser a través de canales de canal de comunicación. No necesitan ningún canal de comunicación inteligente, o sea, no debe haber ninguna lógica en el canal. Ok,
Más o menos ya hemos definido desde cuándo viene el desarrollo de software, ya hemos visto cuáles son algunos patrones que hemos estado trabajando durante muchos años, y ya hemos definido qué es microservicio y cómo podríamos identificar y qué podríamos hacer. Y una vez dicho esto, vamos a pasar las ventajas que nos proporciona esta arquitectura, ¿sí? ¿Qué ventajas? Bueno, obviamente mejor escalado de desarrollo, mejor velocidad de desarrollo. ¿Por qué? Porque como es aislado y cada proceso es encargado, un equipo se encarga de un microservicio, entonces, y es independiente, si de repente un equipo está desarrollando o está mejorando el proceso de pedidos, mientras que no lo lance, yo como proceso de compra, yo voy a seguir desarrollando independientemente todo mi proceso de compra y puedo lanzar release tras release sin afectar al proceso de pedidos y viceversa. Siempre y cuando, ojo, se haya hecho esta división, ¿no?, de proceso. Porque si ustedes ven que hay una dependencia entre los equipos, entre los desarrollos, entonces simplemente todavía no estás en un estado de madurez de microservicios. Admite la modernización iterativa e incremental, porque les dije por la independencia. Aprovecha el ecosistema de desarrollo, obviamente, ya que voy a tener muchos servicios, ¿no? Entonces voy a tener un gran desafío en cómo gestionar estos servicios, cómo desplegar estos servicios, ¿no? Cómo mantenerlos. Entonces yo me voy a apoyar en muchas herramientas como son la nube, contenedores, DevOps, serverless, entre otras. Y obviamente, al ser procesos mucho más pequeños e independientes, yo voy a poder hacer un escalado, ya sea horizontal, ¿no?, o un escalado, ¿no?, granular, ¿no?, o vertical también si quieren, ¿no? Pero yo voy a poder hacerlo de esa manera. Yo puedo duplicar mis servicios o puedo granularizar más mis servicios. Sí, así es. O sea, ¿se acuerdan que les comenté sobre la granularidad? La granularidad es uno de los peores enemigos al momento de arquitecturar microservicios, ¿sí? Y sí, existen técnicas o existen por lo menos pautas para saber cuándo granular un servicio, ¿sí? Y vamos a tener un microservicio a nivel físico y un microservicio a nivel lógico, ¿sí? Ahora, obviamente, al ser mucho más enfocado en un proceso, voy a hacer menos complejo para el desarrollador, ¿no? Porque ya no me voy a enfocar en toda la visión del sistema, que sí es bueno tenerlo, pero ya no me voy a estar preocupando qué es lo que sucede con mis demás procesos, sino solo me aboco a mi proceso, porque es independiente. Entonces, esas son las ventajas, ¿no? Pero no todo lo que brilla es oro, muchachos. No todo lo que brilla es oro. Es por eso que al momento que nosotros arquitecturemos aplicaciones, el hecho de que venga un nuevo patrón, el hecho que venga una nueva tendencia, una nueva tecnología, no significa que de buenas a primeras, ya, esa es la solución, esa es la panacea. Tenemos que tener en cuenta cuándo aplicar qué. Y como les comenté, no todo lo que brilla es oro, ¿sí? Entonces, ¿qué desafíos, ¿no?, nos entrega microservicios al momento de implementarlo? Obviamente, el número más alto de partes móviles, ¿no?, que nos va a generar, ¿no?, una mayor complejidad, ¿no?, tanto a nivel de código como de infraestructura, ¿no? Vamos a tener más bases de datos, más procesos, más servicios, más de repente pipelines, más contenedores, más disco, más memoria. O sea, vamos a tener mucho más de todo porque obviamente vamos a granularizar nuestra aplicación. Y el hecho de que tenga más servicios, los servicios, ¿cómo se comunican? A través de la red. Entonces voy a tener una proliferación de llamadas, ¿no?, y tráfico de red. La gestión de la seguridad va a ser otro reto, porque en un inicio, cuando yo tenía mi aplicación en un solo punto, lo ponía en un solo lugar y listo. Pero ahora, como voy a tener mi aplicación distribuida en diferentes servicios, diferentes lugares, diferentes tecnologías, aplicar seguridad a los diferentes componentes va a ser también un gran desafío. Diseñar todo el sistema es más difícil, definitivamente, porque una cosa es que tú
ya te entreguen a ti, mira, tú vas a hacer el microservicio tal, el microservicio de pedidos, o el microservicio de compras, el de ventas, o de lo que sea, y tú te enfocas en ese aspecto. Pero el arquitecto que va a diseñar todo el landscape de la aplicación a nivel de microservicios, obviamente tiene que pensar en todo lo que hemos estado hablando, ¿no? En todo lo que es independencia, en todo lo que es el stack tecnológico, en la comunicación, en la gestión de errores, ¿no? En todo eso, el arquitecto tiene que estar pensando. Y obviamente introduce la complejidad de sistemas distribuidos. Recordemos que los sistemas distribuidos existen desde la década de los 60, ¿no? Donde obviamente las máquinas sí se comunicaban entre ellas. Y desde ahí nacieron las falacias de sistemas distribuidos, ¿no? Porque mucha gente, cuando yo he visto, desarrolla sus microservicios, los desarrolla en su máquina y se comunican velozmente. Pero cuando tú los despliegas en producción, son súper lentos. ¿Por qué? Porque no tomaron en consideración, oye, mira, este request te está enviando 30 megas. ¿Cuándo has visto que un servicio, ¿no?, te envíe 30 megas de información? O de repente tengo que hacer 3, 4 llamadas al mismo servicio para un solo proceso, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, tú no las ves al momento que estás desarrollando en tu máquina. Y es por eso que tienes que tener en consideración todo este tipo de cosas al momento que construyas. Y este tipo de cosas ya han sido ya definidas, inclusive ya hay patrones para solucionar eso a través de la computación distribuida, ¿no? O los sistemas distribuidos. Entonces, la pregunta es entonces, Eric, si ya sé qué es microservicios, ya sé lo bueno, ya sé lo malo, entonces ya puedo definir cuándo usar microservicios. Acá M. Rayo me hace una pregunta, me dice, con microservicios surge las API Gateway enfocadas al frontend. Sí, es correcto. Es un patrón más para el proceso de integración. Puedes utilizar otro patrón, disculpa, como backend for frontend, ¿correcto? O puedes mezclar API Gateway con backend from frontend y generar una nueva estructura, una nueva arquitectura. Ojo, ese es otro punto. El hecho de yo utilizar un patrón no significa que no pueda utilizar otro, ¿sí? Porque la idea es utilizar la mejor solución. Y como les dije, los patrones son como una receta de cocina. Yo siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Ustedes cuando cocinan algo, ¿no? Dependiendo del lugar, dependiendo de dónde están, si estás en tu casa, tú tienes ciertos ingredientes, pero ¿qué tal si te vas de visita a otro lugar? Y te dicen, prepárame también la comida, pero no tienes los ingredientes iguales. ¿Qué es lo que haces? Bueno, entonces empiezas a adaptar. Le echas más sal, menos condimento, le cambias la carne de otro tipo. Es igual en los patrones. Igual, sigue una misma ruta, una misma estructura, digamos, pero la implementación va variando, ¿no? Igual, de igual manera, con lo que mencionó acá Rayo, lo que está indicando, dentro de lo que es integración, nosotros podemos utilizar estos patrones, ¿no? De API Gateway, o el que yo les menciono, que es Backend for Frontend, que ahorita vamos a ver rapidito, ¿sí? Entonces, una vez que conocemos las ventajas, las desventajas, ¿no? Podemos más o menos indicar cuándo, ¿no? Podemos utilizar microservicios. Ojo, no significa que sea específicamente una regla, ¿sí? Pero la sugerencia es esta, ¿sí? Desarrollar aplicaciones web de gran escala, ¿no? Cuando son de gran escala. Desarrollar aplicaciones empresariales cuando varios equipos trabajan en la aplicación, ¿no? Si es una aplicación grande y necesitas varios equipos, entonces sí, mejor, ¿sabes qué? Generemos microservicios y cada equipo se va a encargar de un microservicio, ¿sí? Para que vean en realidad la envergadura de un microservicio. Un microservicio, su nombre a veces es un poco, digamos, igual como lo dijo Martin Fowler, no debieron llamarlo microservicios, sino microaplicaciones. Un poco que nos confunde, ¿sí? Nos confunde un poco, pero en realidad es un servicio, ¿sí? Si nosotros nos apegamos y somos, como decía, estamos acá en Perú, por lo menos yo en Perú, existe un autor, Ricardo Palma, que es Tradiciones Peruanas, había una tradición donde decía, si nos pegamos a la letra, al pie de la letra, estamos de repente interpretando mal. Nosotros tenemos que entender qué es lo que quiere decir. No debemos dejarnos guiar por la palabra, ¿no? Microservicio, está bien. Micro significa que va a ser un servicio más pequeño, pero no es que va a ser un servicio minúsculo, ¿sí? Entonces, tenemos que entender eso.
Se prefiere la ganancia a largo plazo sobre la ganancia a corto plazo. Ese es otro tema que tienes que considerar al momento de implementar microservicios. Porque obviamente con todo lo que te he dicho y con todo lo que hay que hacer, tú vas a decir, pucha, o sea, implementar microservicios es sumamente costoso, sí, así es, pero la ganancia es a largo plazo. ¿Y dónde se ve más eso? En aplicaciones empresariales de gran envergadura, ¿no? O aplicaciones grandes. Porque si tú lo vas a aplicar a una paginita o una aplicación chiquita que solamente va a registrar uno o dos datos, estás perdiendo en realidad recursos y estás perdiendo tiempo, ¿sí? Déjame decirte. Es una recomendación. Entonces, el equipo cuenta, esto es muy importante. Suena chistoso, pero sí es importante. El equipo, dice, cuenta con arquitectos de software o ingenieros senior capaces de diseñar arquitectura de microservicios. ¿Por qué lo pongo? Porque yo me he topado en muchos lugares, en muchas instituciones, donde me dicen, tenemos microservicios, hacemos microservicios, y a la hora de la hora, cuando ves, no son, o son de repente monolitos distribuidos, o de repente son nanoservicios, o de repente son otra cosa, menos microservicios. Y al final son más un dolor de cabeza que una solución, ¿no? Entonces, por eso siempre digo, por lo menos debe haber gente de nivel elevado, ¿no? Por eso digo seniors, en lo que es arquitectura de software. Por acá Miguel Huere nos comenta, dice, entonces, si bien esos casos más son del lado de desarrollo y TI, ¿qué casos de negocio son ideales para implementar microservicios? Banca, retail, delivery, casos específicos que recomendarías usar. Ok, creo que tu pregunta está mal enfocada, Miguel. No se refiere a un rubro, a un sector, ¿sí? Es como si tú utilizaras un Mercedes-Benz, ¿no? Para hacer delivery, o el mismo Mercedes-Benz para hacer de repente taxi, ¿no? Aunque en otros países sí hay taxis que son Mercedes-Benz, ¿no? Pero estamos hablando de una realidad un poco más acotada, ¿no? O de repente un tico para hacer mudanza, ¿no? Entonces, de igual manera, tú tienes que entender, dentro de esos, digamos, negocios, esos rubros, banca, retail, delivery, van a existir procesos y tú vas a tener que evaluar como arquitecto, vas a tener que evaluar, este proceso amerita, ¿no? Que la aplicación que se construya sea en microservicios o no, independientemente del rubro, Miguel. No sé si me dejé entender. Pero hay gente que usa su camioneta para hacer Bit y Cabify. Sí, por eso estoy acotando, muchachos, estoy acotando. Sí, pero no sé, Miguel, o muchachos, si se me entendió, al momento de hacer microservicios, no nos enfoquemos en el rubro, porque estaríamos mal enfocados, sino tenemos que enfocarnos en el proceso como tal. ¿Qué tan grande es el proceso? Porque tú vas a tener que delimitar, oye, voy a necesitar, al momento que empieces a diseñar la arquitectura, te vas a dar cuenta de este proceso o unidad de negocio va a tener 3, 4, 5, 6, 7, 8 procesos. Por ejemplo, en el curso de microservicios vemos eso, ¿no? Utilizando el patrón Bound Context, agarramos un negocio, lo descomponemos y vemos qué tan grande es o qué tan pequeño es, y en base a eso, tú puedes aplicar microservicios. No se hace en base al rubro. No sé si se me dejó entender. ¿Sí, Miguel? En todo caso, para proseguir. Yo tengo una consulta, Eric. ¿Qué tal? Sí. Jorge Recalde me llamo, soy de Paraguay. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias. ¿Cómo Todo estás? Buenas bien, todo noches. bien. Un placer. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de cómo, por ejemplo, podemos descomponer un microservicio? Hablo, por ejemplo, de, qué sé yo, la sección de registro de clientes, por ejemplo, o que sea, por ejemplo, de pago de bonos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué hay que Ya, considerar para sí te entiendo. dividir Mira, el microservicio? Sí. te puedo dar una sugerencia. Lo que pasa que para hacer ese ejemplo es muy extenso. Inclusive en el curso hay toda una clase de 4 horas haciendo el ejemplo. Pero lo que Ujú. sí te puedo recomendar es utilizar el patrón Bound Context, el lenguaje ubicuo, y en base a esas dos herramientas, tú vas definiendo primero cuáles son los procesos, y según el lenguaje, ¿no? El lenguaje ubicuo, que tú vas a hacer tu diccionario y vas a indicar, ¿sabes qué? Oye, esto de acá encaja
en este proceso, tú vas a mapear todos tus procesos y vas a decir, este proceso encaja acá, lo meto acá, este proceso encaja acá. Empiezo primero de lo granular de lo que yo tengo, lo empiezo a agrupar y voy agrupando, pero todo va a ir en base a un concepto de dominio principal. Como tú dijiste, de repente en cobranzas es mi concepto de dominio principal. Y entonces todos los demás subprocesos que apoyan a ese concepto de dominio de subdominio principal, voy a ir acumulándolos. Como te digo, hacer un ejemplo sería muy extenso. Si yo en clase me demoro 4 horas en un ejemplo, tratar de hacerlo en 30 segundos es un poco complejo, pero sí te podrías apoyar en el bound context y en el lenguaje ubicuo. ¿Sí? No sé si por ahí te puedo ayudar. Sí, sí, ya bastante. Voy a investigar un poquito también sobre eso, porque la verdad que no conozco mucho sobre el bound context, entonces voy a investigar. Perfecto, muchísimas gracias. Listo, gracias a ti. Entonces, pero un poquito solo para redondear la respuesta, en el bound context yo voy a segmentar mis procesos y yo voy a tener un proceso principales o ancla, digamos, entre comillas, y los demás procesos los voy metiendo en cada bolsita, en cada bolsita, en cada bolsita, y al final voy a tener bolsas, digamos, lo pongo de esa manera sencilla para que me entiendan, y cada bolsa va a ser al final un microservicio, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué consideraciones tomar? Ya te lo dice el bound context y el lenguaje ubicuo, ¿sí? Por ahí creo que al inicio lo mencionaron, y justo es eso, ¿no? Ok, entonces, la arquitectura de microservicios es grande, es extensa, es compleja, ¿sí? Entonces, como es grande, es extensa y es compleja, ya mucha gente ya ha definido algunos segmentos. Inclusive existe una página, ¿no? O una organización que se llama microservice.io, donde ellos han recolectado, ¿sí? Han recolectado ya este tipo de estructuras. A ver, voy a responder esto rapidito. Javier Chiquito me dice, siempre me ha surgido la duda de cómo se implementa la base de datos en esa arquitectura. ¿Podría explicar algo al respecto? Según he leído, se puede hacer por replicación de datos, por otros. Ok, sí, lo vamos a ver justo. Justo esos casos, los más álgidos, los estoy poniendo acá para que nos demos una idea. ¿Sí? Lo voy a responder en unos minutitos, Javier. Entonces, ya podemos tener nosotros, por así decirlo, esta organización se ha encargado por lo menos mapear lo que usualmente se utiliza en lo que es microservicios. Porque recordemos que microservicios no es que haya nacido como un estándar, no tiene un ISO específico, aunque hay organizaciones que ya lo están tratando de regular, ¿no? Pero si ustedes se van hacia Martin Fowler y Jane Lewis, que fueron los primeros en acuñar este término, ¿sí? Porque este tipo de arquitectura, digamos, ya existía, ¿sí? Empíricamente ya existía, y lo que hicieron ellos es bautizarle, darle un nombre, ¿no? Ellos, a través de un conjunto de chats, de cartas que se enviaban correos electrónicos, empezaron a darse cuenta que estaban haciendo este tipo de arquitectura y generaron, ¿no? Este concepto. Entonces, luego, obviamente, ellos establecieron un conjunto de características y este conjunto de características se refleja en este mapa, ¿no? Donde podemos ver diferentes tipos de, digamos, preocupaciones, responsabilidades que debes tener al momento de hacer un microservicio, ¿no? El tema de comunicación o integración que te sugiere utilizar API Gateway, ¿no? O el tema de una estructura core, o el tema de cómo vas a hacer tu base de datos, o cómo vas a desplegar tu aplicación, o cómo vas a hacer de repente la configuración, cómo vas a gestionar la configuración de todos estos servicios, porque es un reto. Recuerda que cuando ya es una aplicación grande y ya estás haciendo microservicios, no vas a tener 1, 2, 3, vas a tener 20, 30, 50, 60, 100 servicios que vas a tener que gestionar, ¿no? Entonces, ahí vas a tener que ver todo el aspecto de repente de observabilidad, de descomposición, justo lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? De subdominios, y ahí hay diferentes patrones donde el recomendado es el bound context, de repente el temas de seguridad, temas de descubrimiento, tanto a nivel del cliente como a nivel de servicios, manejo de errores, ¿no? Como ese con Circuit Breaker, entre otros, ¿no? Entonces tenemos acá un mapa, recomiendo que vayan a esa página, es muy buena, tiene muy buenos conceptos.
Y entonces, si nosotros organizamos un poquito ese mapa, podemos tener lo siguiente, ¿no? Podemos tener patrones de descomposición, justo, ¿no? Para descomponer funcionalmente o por capacidad de negocio o por subdominio, ¿no? Hay patrones. Patrones de base de datos, justo lo que Javier estaba preguntando, que describe cómo cada servicio tiene su propia base de datos y garantiza un acoplamiento flexible o de bajo acoplamiento, ¿no? Patrones de integración como el de API Gateway, patrones de, digamos, cross, ¿no? De toda la aplicación, como podemos tener de repente, o patrones de descubrimiento, como es descubrimiento de clientes, descubrimiento de servicios, ¿no? Patrones de observabilidad, que en realidad es cómo es el healthing de nuestra aplicación para saber en cómo está el estado de nuestra aplicación, qué servicio está activo, cómo no está activo. Justo en el curso de microservicios vemos todo un capítulo entero sobre cada uno de estos patrones, ¿no? Y vemos lo que es en el stack LK, cómo hacemos monitoreo, cómo hacemos los healthings de la aplicación, ¿no? Patrones de interfaz de usuario. Y acá traté de poner, bueno, no es bio, sí es una gráfica que me la robé de internet, pero acá podemos ver casi todos los patrones relacionados a esta estructura, ¿sí? A esta estructura de acá, que está así como un mapita, acá está un poquito más organizado. Entonces, por ejemplo, tenemos patrones de descomposición, ahí están todos los patrones recomendados, patrones de integración, todos los patrones recomendados, patrones para base de datos, patrones para observabilidad y patrones para la gestión general, ¿no? Cross de toda la aplicación, ¿no? Entonces, ya existen patrones, existen formas, y como les vuelvo a repetir, muchachos, los patrones ya son soluciones ya probadas y comprobadas, pero eso no significa que las debas aplicar a la rajatabla, al pie de la letra, pero sí debes seguir una delimitada estructura. Entonces, antes de entrar a algunos casos de patrones, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta sobre lo que es microservicios o el uso o las ventajas, desventajas. Creo que estamos ahí. ¿No? Ok, muchachos. Entonces, Yo tengo una pregunta. sí, dime. Francisco Ramírez, de aquí de Ciudad de México. Listo, Francisco, te escucho. Sí, entonces, por lo que estoy entendiendo, los microservicios no es a nivel de programación. Es a No, nivel la de... arquitectura, el estilo arquitectónico, Ajá, no es ningún estilo arquitectónico, ninguno, es solo programación. ¿Sí? exacto. Sí, es lo que estoy viendo. O sea, que para descomponer o entender cómo funciona, no sé, eh, un sistema o algo que se va a Un proceso de negocio, desarrollar, pongámoslo de esa manera. ajá, entonces más bien es descomponerlo de forma funcional, en función, o bueno, en su función, en sus procesos. Exacto, Hacerlo. como funciones de negocio, porque a veces cuando tú dices Ajá, función, y hay muchas personas, por eso puse en el slide, tienes que tener arquitectos, porque hay mucha gente, cuando dice función, no, piensa que es función de código, y no es así. sí, yo lo he encontrado en muchas ocasiones que lo ven muchos programadores o lo ven así, de forma de un servicio, ¿no? Pero como Literal, programación. Ajá, literal. Ujú. literal. Y no, más bien es el proceso del negocio. Ah, ok. Correcto. Muchas Eh, gracias. Cuando tú partes del proceso, excelente, Francisco, cuando tú partes del proceso, una vez que defines el proceso, el resto cae por su propio peso. El resto cae por su propio peso, ¿no? Entonces, es eso lo importante. Ojo, no significa que no tenga que descuidar la tecnología. Claro que sí, la arquitectura de microservicios está vinculada a la tecnología, pero no digamos, no directamente a la tecnología. Sí, pues tengo que utilizar tecnología, pero no te dice, tienes que usar sí o sí Java, tienes que usar sí o sí Net, tienes que usar sí o sí un bus de eventos, tienes que usar sí o sí un Azure Service Bus, tienes que usar sí o sí Kafka. No, ningún estilo arquitectónico, muchachos, eso sí, a nivel ya hablando de arquitectura, ¿sí? Ningún estilo arquitectónico te va a hablar de tecnología. Siempre te va a hablar de diseño, de patrones, de formas,
y ya depende de ti, de cómo tú implementes. Como lo digo en el curso, muchachos, cuando entramos al curso de arquitectura. Cuando tú haces un edificio, o cuando quieres hacer una casa, te dan el plano, y ya depende ya de quien lo implemente, si vas a hacer con cemento, si lo vas a hacer con madera, vas a meter fierro de un cuarto, vas a meter concreto, vas a meter adobe, ¿no? Tú ya vas a tener que ver cómo implementas. Pero la estructura que te dice va a decir, oye, mi casa va a tener 3 baños, 2 cuartos de este tamaño, va a haber una cocina, un lavabo. Lo que tú implementes ya es la tecnología, ¿no? Si lo implementas con mármol, si lo implementas con, de repente solamente con cemento, ya va a depender de ti, ¿no? Acá me pregunta José Miguel, Netflix está implementada con microservicios. No sé si es pregunta o es afirmación, pero en realidad sí es afirmación, ¿no? O sea, ya, Gregorio Andrés dice, si soy junior, ¿qué proyecto podría desarrollar para practicar esos microservicios? No existe una, digamos, una restricción. En realidad, para desarrollar microservicios, primero tienes que entender la descomposición del proceso. Una vez que entiendas la descomposición del proceso, ¿sí? Ya vas a aplicar la tecnología. Como les comenté, cada servicio puede tener su propio stack tecnológico. Yo he hecho aplicaciones donde he tenido servicios en Java, servicios en Python, servicios en Net, ¿correcto? Y todos esos hacían una única aplicación, ¿no? Entonces, y Roberto Benavente, ¿tienes ahí alguna pregunta? Ok. Entonces, no hay necesidad de que tú te tengas que amarrar. Ahora, una estrategia de repente para aprender este tema de microservicios es primero entender qué es microservicios. Espero que te esté sirviendo este taller. Segundo, aplicar estos patrones. Porque tú puedes aplicar estos patrones ya sea microservicios o no sea microservicios, muchachos, ¿sí? O sea, el hecho de aplicar estos patrones no son de ahora, ni del año pasado, ni hace 10 años. Estos patrones tienen, como vamos a ver en algunos casos, desde la década de los 60. Entonces, tú lo vas a aplicar en tu programación. Entonces, vas aprendiendo a la par el concepto de microservicios, cómo utilizarlos y las tecnologías que podrías utilizar en estos patrones o en la arquitectura de microservicios, ¿no? Ok, Rayo está poniendo lo que es Netflix, ¿no? Netflix obviamente fue uno de los pioneros en implementar esta arquitectura, inclusive generó componentes que hoy en día muchas empresas utilizan o reutilizan estos componentes que generó Netflix, ¿no? Entonces, muy bien, entonces vamos cerrando este tema y ahora sí, vamos a algunos patrones, vamos a analizar algunos patrones de microservicios, ¿no? Uno de los principales que yo creo, y uno de los primeros que nosotros tenemos que tener en cuenta, Junior, ahorita voy a contestar tu pregunta, primero vamos a hacer este patrón, ¿sí? Entonces, uno de los primeros patrones que tenemos que tener en cuenta es el database per microservice, que significa una base de datos por microservicio. O sea, una vez que una empresa reemplaza un gran sistema monolítico con muchos servicios más pequeños, la decisión más importante a la que se enfrenta es la base de datos, ¿no? Mucha gente dice, oye, ahora que vamos a microservicios, ¿hacemos una base de datos para todos los servicios? ¿O qué? ¿Y qué nos dice las características de la arquitectura de microservicios? Dice, ¿no? En la arquitectura monolítica se utiliza una gran base de datos centralizada. Entonces, de ahí ya estás partiendo con el tema de que si tú utilizas una gran base de datos centralizada, ¿qué estás generando? Un monolito, ¿no? Muchos arquitectos están a favor de mantener la base de datos tal como es, incluso cuando se mueve a arquitectura de microservicios. Pero, aunque proporciona algunas ventajas a corto plazo, es un antipatrón para lo que es manejo de microservicios, especialmente en un sistema a gran escala, ya que los microservicios están estrechamente acoplados en la capa de datos. ¿Qué estamos hablando? ¿Cuál es una de las principales características de un microservicio? Que sea independiente.
Y si tú le vas a generar dependencia a nivel de comunicación, a nivel de datos, a nivel de proceso, entonces estamos mal, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta eso. Un mejor enfoque es proporcionar a cada microservicio su propio almacén de datos, de modo que haya un acoplamiento fuerte entre los servicios de la capa de base de datos. ¡Ojo! Tengamos en cuenta acá está hablando de almacén de datos, no está hablando de base de datos. Ahí también en el curso hay un tema extenso sobre ese punto, pero lo puedo resumir en que nosotros, ¿no? Cuando hablamos de este patrón, estamos hablando de que nuestra aplicación o nuestro servicio, por ejemplo, mira, acá tenemos todos nuestros servicios, y si todos nuestros servicios apuntan a la misma base de datos, o al mismo almacén de datos, no base de datos, almacén de base de datos, entonces, ¿en dónde estamos? En un monolito. Entonces, ¿qué significa? Que por más que yo haga 50, 100, 200 servicios y siga apuntando a una base de datos, estoy en un monolito distribuido, o un monolito en realidad, ¿no? Como quieras verlo. ¿Qué es lo que te dice el primer patrón? Que cada servicio debe tener su propio almacén de datos. Ojo, almacén de datos, ¿qué significa? Su propio gobierno de datos, ¿no? Su propio gobierno de datos. Si hablamos de gobierno de datos es muy extenso. Lo voy a resumir simplemente en que nadie puede acceder a estos datos sin el permiso del servicio. Es decir, si yo quiero acceder acá, este servicio tiene que ir a través de este servicio y ahí le va a entregar. Si él quiere acceder, igual. Pero si él accede directamente a este set de datos, está infringiendo el patrón y por ende generando una dependencia y por ende ya no es microservicios o estás alejándote de microservicios, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Ahora, el tip acá, muchachos, es que no necesariamente tienes que tener una base de datos diferente para cada servicio a nivel físico, sino que tú debes respetar el set de datos de cada servicio. Es decir, que en una base de datos física, tú puedes hacer, por ejemplo, en SQL Server, ¿no? En SQL Server, tú puedes tener diferentes esquemas de una misma base de datos, pero cada esquema, ¿no? Va a ser gobernado por un servicio, ¿no? Entonces, no te habla de que tienes que tener una división física. Sí, lo recomendable es tener una división física, muchachos. Sí, lo recomendable, porque muchas veces, yo digo, el diablo tiene la tentación grande. ¿Por qué? Porque imagínate que ya, ok, yo haga en el mismo esquema físico todos mis datos. Yo, como puedo tener acceso, ¿no? Voy a decir, no, entonces mejor voy directo y ya rompo el patrón. Entonces, lo recomendable es que cada set de datos tenga una infraestructura física diferente para evitar esa tentación, ¿sí? Pero no significa que sea obligatorio, ¿sí? Entonces, voy a hacer una pausita y voy a decir, Junior me dice, profesor, en mi trabajo implementaron microservicios en diferentes módulos de autenticación y log de eventos. Al pasar el tiempo, la BD que almacena esta información a dashboard ha desbordado por el alto consumo en que se está dando. Ya los numeradores han llegado al límite que en fines de mes se presentan errores de registro de transacción. ¿Ya ven? O sea, hay un escenario que nos está indicando Junior. Y por acá Daniel nos dice, hola, buenas noches. ¿Cómo resuelves el paradigma de los API Gateway cuando tienes que resolver la entrega de resultados a varios servicios mezclados, teniendo como principio que cada servicio tiene su propia base de datos independientemente? Suele ser bastante tedioso el desarrollo. Sí, ok, eso lo vamos a resolver justo en la siguiente patrón, que es, todo esto se refiere a patrones de base de datos. Lo resuelves con Event Sourcing o con CQRS, ¿sí? Entonces, acá dice, Javier Chiquito dice, ¿dónde puedo encontrar tu curso sobre microservicios? Ok, puedes acá dejar la consulta, creo que acá tenemos a los chicos de Galaxy, quienes nos están acompañando,
y te pueden dar toda la información. Entonces, prosigamos. Ok, ya sabemos lo importante que es tener un set de datos, un gobierno de datos para cada servicio. Entonces, ojo, entonces acá entra el tema de la ventaja y la desventaja, ¿no? La ventaja, obviamente, el gobierno absoluto sobre los datos del servicio. O sea, el servicio tiene que tener el gobierno absoluto. Bajo acoplamiento entre los equipos que desarrollan los servicios. ¿Por qué? Porque al ser independiente el servicio y tener su propio set de datos, yo no voy a depender de los datos del otro servicio. Yo voy a hacer con mis datos y yo trabajo con mis datos. Punto. Desventajas. Y acá es donde nosotros tenemos que ponernos a pensar como arquitectos. Es decir, compartir datos entre servicios, y justo es lo que está preguntando ahí, ¿no? Se convierte en un desafío, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que puedo hacer, no? Ahora, oye, el otro servicio necesita los datos de este servicio. ¿Cómo lo llamo? ¿Lo llamo a través de mis APIs? ¿Lo llamo directamente? ¿Qué es lo que puedo hacer, no? El otro desafío, al tener bases de datos separadas, ¿qué significa? Dar garantía transaccional ACID. Es decir, nosotros actualmente estamos acostumbrados a que la base de datos nos resuelva eso. Es decir, cuando hay una transacción, yo lo delego a la base de datos y la base de datos se encarga de resolver la transacción. Pucha, si por ahí se perdió o no, o si hubo una cosa, ¿qué pasa en el peor escenario? Hace un rollback y listo, mis datos siguen siendo consistentes. Pero al tener ahora datos distribuidos, tengo que generar ahora mecanismos para garantizar esa consistencia de datos, ¿no? Por acá me dice Félix Miranda, me pregunta, con microservicios, cualquier transaccionalidad en vez de ya no existiría. Toda transacción sería a nivel de microservicios. Entonces, sí y no. O sea, no, porque la transaccionalidad siempre se va a dar a nivel de las bases de datos siempre y cuando la base de datos te la permita, porque hay bases de datos como por ejemplo las no SQL, algunas no te permiten transaccionabilidad. Por ejemplo, puedes tener un microservicio con base de datos SQL Server, Postgre o Oracle que tiene su propia transaccionabilidad, es decir, su transacción local. Si hablamos de una transacción, ya estamos hablando de transacción distribuida. A eso se refiere microservicios cuando habla de transaccionabilidad de microservicios a una transacción distribuida. Y luego acá, María me pregunta por acá, ¿microservicios y servicios son diferentes? ¿O por qué siempre menciona servicios? Ya, el microservicio es el alias que le bautizó, o sea, o en su momento lo formaron al igual que en su momento un reportero de tecnología bautizó al uso de JavaScript, XML, HTML, CSS, lo bautizó como Ajax, igual, ¿no? Martin Fowler, Jane Lewis y toda esa gente bautizaron a esta forma de cómo consumir los servicios, estructurar los servicios, como microservicios. ¿Sí? No sé si me dejé entender ahí, María. Sí, imagino que sí. Excelente. Eric, una consulta. ¿No te parece que el uso de los microservicios solo sea en ciertos contextos? ¿Por qué? Porque al usar servicios y no poder manejar la transacción, tendría que generar muchos métodos de compensación, ¿no? Si este servicio compone 3 servicios a su vez, tendría que generar por cada uno un método que confirma y un método que hace la compensación. O sea, ya no serían 3, sino serían por 2, ¿no? Doble, 6. claro. Inclusive más, Claro. porque puedes tener más métodos de compensación. No solo Correcto. Entonces, ese es uno de los puntos fuertes en el cual, digamos, no todo aplica para microservicios, porque comienza a ser muy exponencial y donde interesa mucho la transacción, ya no es el escenario donde aplique exactamente, ¿no? Porque más te va a costar garantizar la data, o sea, como integridad, y tratando de hacer un montón de mecanismos para que se corrija, a manejar el modelo antiguo con una transacción a nivel de... Claro, ya delegas a la base de datos eso. Ahora, incluso el servicio puede hacer esa tarea, ¿no? También podría hacerla, pero obliga a que esté todo un poco más compactado, pues, ¿no? El modelo antiguo, pues, ¿no? De acuerdo. Ahora, claro, ese es uno de los retos, en realidad, al momento de hacer microservicios. Pero recordemos algo. ¿Qué nos dicen microservicios? Que deben ser independientes. O sea,
si tú vas a generar una transacción distribuida y si ves que hay mucha dependencia, o no necesariamente una transacción distribuida, pero si hay dependencia, demasiada dependencia, entonces ahí creo que el enfoque es que de repente estás haciendo muy granular tus microservicios. Si después de haber evaluado y haber refactorizado y haber de repente, digamos, desgranularizado, no sé si cabe la palabra, ¿no? Haber digamos, unido, porque muchas veces también pasa en microservicios que haces tan granular las cosas que te das cuenta que en realidad no debió haber sido así, sino ya los vuelves a unir después de haber hecho toda esa ciencia. Y si aún así tienes este escenario que nos está comentando, disculpa, no vi tu nombre, acá dice Galaxy A52. Es Jonathan. Es el celular. Jonathan. Entonces, si después de hacer eso, ¿no? Sigue ese problema, claro, ahí obviamente va a disminuir, va a ser mucho menor. Por eso se dice que la transacción distribuida, ¿no? Tiene que ser específico, ¿no? Y justo vamos a ver un patrón para ver justo esos escenarios, ¿no? Pero si ya ves que es demasiado, entonces yo creo que te debes poner a enfocar para ver si es que los servicios que has construido son realmente lo suficientemente independientes. Porque si no son lo suficientemente independientes, entonces ahí creo que debes hacer una reevaluación de cómo estás aplicándolo, ¿no? Pero si luego de eso sigue la complejidad alta, sí, definitivamente ya tienes que evaluar, ¿no? Tienes que evaluar si vale la pena, porque de repente te estás haciendo bolas en un sistema chiquito con tanta cosa, entonces mejor, mi recomendación es no irte a un esquema de microservicios, sino irte a un híbrido o a un esquema monolito modular, ¿no? O un esquema de repente monolito distribuido, ¿no? Como yo lo digo, ¿no? Entonces eso ya va a depender del enfoque. Como yo digo, los patrones de las arquitecturas no es que, yo me caso con la arquitectura A y toda mi aplicación va a ser con eso. En realidad un arquitecto cuando hace arquitectura tiene diferentes vistas arquitectónicas y cada vista arquitectónica puede utilizar uno o más arquitecturas o patrones, ¿sí? Ojo, existen patrones obviamente que pueden colisionar con otros, hay que ver, pero tú puedes utilizar más de uno para una aplicación. ¿Sí, muchachos? Gracias, Jonathan. Entonces, nos quedamos y en la parte de la transacción ACID, si se dan cuenta, vamos a tener que generar, como dijo Jonathan, mecanismos de compensación o formas de mantener la consistencia de los datos, ¿no? Y obviamente la descomposición de base de datos monolítica en partes más pequeñas requiere un diseño, ¿no? Cuidadoso y es una tarea desafiante. Gracias a Lili por las palabras. ¿Qué otra cosa más tenemos? Tenemos lo que es, en la misma base de datos, acá lo copiaron, disculpen, acá. Ya, disculpen. ¿Cuándo usar y cuándo no usar? ¿Sí? Entonces, ¿cuándo usar? ¿No? ¿Cuándo usar este tema de base de datos por servicio en aplicaciones empresariales de gran escala? Entonces ya te estás dando cuenta cuándo usar microservicios, ¿no? Más o menos. Cuando el equipo necesita control completo de esos microservicios para el escalado y la velocidad de desarrollo. ¿Cuándo no usar? No es cuándo no usar, sino cuándo se sugiere de repente no hacerlo, ¿sí? No es cuándo no usar, de repente puse mal la palabra, sino es una sugerencia, porque en realidad no es a rajatabla, como siempre digo, ¿no? En aplicaciones pequeñas, ¿no? Te sugiero que no uses este esquema, porque no vale la pena, vas a tener más dolores de cabeza, como mencionó Jonathan, que realmente lograr una ventaja con esto. Si un equipo de desarrollo desarrolla todos los microservicios, ahí te das cuenta que en realidad no estás desarrollando los microservicios, sino estás desarrollando un gran microservicio, un solo proceso. Porque usualmente, cuando tú desarrollas microservicios, cada microservicio se asigna a un equipo, ¿sí? No es que, porque es tan grande el proceso y contiene tantas funcionalidades, que en realidad, por eso digo, Martin Fowler en un momento dijo, debió haberse llamado microaplicaciones, pero contiene tanta funcionalidad que tú no vas a, ¿cómo se dice? No vas a poder hacer todo, ¿no? No vas a poder sostener todo. Entonces, te abocas a un solo microservicio como equipo. En cambio, si tú te das cuenta que un solo equipo puede desarrollar todos los microservicios, entonces no vale la pena. No vale la pena, ¿no? Porque te estás dando cuenta que de repente la envergadura de la aplicación no lo amerita. ¿Sí? Ojo, con esto no quiero decir que no tomemos lo mejor de microservicios. Como yo digo,
En el curso siempre digo, este curso es como una navaja suiza, como una caja de herramientas, donde vamos a aprender cómo hacer microservicios, pero todo lo que aprendamos lo podemos utilizar en los diferentes escenarios o diferentes arquitecturas. O sea, todo lo que está acá no está supeditado a microservicios, quiero que entiendan. O sea, yo puedo utilizar esto para microservicios o para cualquier otra arquitectura. Algunas tecnologías que podemos utilizar para el almacén de datos, por ejemplo, SQL Server o base de datos NoSQL, que tengan una separación lógica de datos, por ejemplo, ¿no? Cuando hablé, por ejemplo, les dije, es una separación lógica de datos, o sea, no debemos supeditarnos a una separación física. Podemos hacerlo separando por colecciones, por esquemas, por tablas, por bases de datos, pero la recomendación es que se haga por separación física porque la tentación es grande, muchachos. O sea, si tú ves ahí al desarrollador, si tú al desarrollador le dejas ahí, es como un bebé en una tienda de dulces. O sea, entonces si lo puedo hacer, lo hago. Y por ahí te das cuenta cuando ya pases un code review o cuando empieces a ver, oye, ¿por qué? Si ese es el microservicio de allá está fallando, ¿por qué el de acá ya no deja de funcionar? Y te das cuenta en el código y ¿no? Entonces, siempre tratemos de evitar en la medida de lo posible, ¿no? Pero eso no es restrictivo. Ok, estábamos hablando de que, ok, ya partí mi microservicio con bases de datos diferentes, pero existe una forma también de llevar las bases de datos o la información, porque nosotros, digamos, no regular, ¿cómo le puedo decir? Tradicionalmente, cuando nosotros guardamos información de los procesos o de los servicios o de las aplicaciones que manejamos, siempre guardamos la última versión del dato, ¿no? Por ejemplo, si es un pedido y el pedido va cambiando de estado, el estado, vamos actualizando el campo estado siempre, ¿no? Vamos actualizando el campo estado, el campo estado, el campo estado. Lo que nos dice Event Sourcing es que tú no debes guardar la información, o por así decirlo, en un solo registro, sino debes contener el histórico del registro. Entonces, tú debes guardar esta información para que más adelante, cuando hay algún problema, hay algún error, tú puedas tomar la información histórica y volver a recrear la información del registro actual. Es por eso que este tipo, ¿no?, de almacenamientos o modelos son altamente escalables, tolerantes a errores, porque si se cae la transacción o se borra algo, yo puedo recuperar rápidamente el último estado de mi registro, ¿no? En estos escenarios utiliza la arquitectura basada en eventos, ¿no? Event Sourcing. ¿Qué quiere decir? Voy a cerrar esto antes de leerlo de David Cruz. ¿Qué quiere decir esto? Que cada acción que se ejecute en la aplicación se va a tomar como una especie de evento. Si cambié, digamos, este es mi registro de clientes. Si cambié el nombre del cliente es un evento. Si cambié el precio a un producto es otro evento. Si agregué un producto es otro evento. Entonces, estos eventos se van a ir almacenando en el de clientes. Se va a ir almacenando así como un file histórico, ¿no? Así voy colocando como que voy tomando una foto, ¿no? A cada paso que voy dando, le voy tomando una foto, y voy generando, sí, un archivo, de tal manera que voy a tener todo el histórico y el último registro es el estado, ¿no?, actual que se almacena o que utiliza el negocio, ¿no? Entonces, no sé si se me entiende ahí lo que es Event Sourcing. Obviamente es mucho más extenso lo que es Event Sourcing, pero estoy tratando de resumirlo. Es simplemente guardar cada acción que sucede en el sistema. Y obviamente digamos, cada entidad de negocio va a tener su propio almacén de eventos, ¿no? Si, por ejemplo, producto, yo voy a tener este producto A cuando el registro de inserción, el registro de actualización de precio, el registro de actualización de descripción, entre otros, ¿no? Haciendo un paréntesis, dice, David Cruz dice, buenas noches, Eric, ¿algún libro de patrones de microservicios que nos recomiendes? Sí, a ver, acá lo tengo, lo que pasa es que no me acuerdo el nombre siempre. Es Microservice Patterns de Chris Richardson, ¿sí? De Chris Richardson. A ver, lo voy a poner por acá. En todo caso, este es el autor y es Patrones de Microservicios, ¿sí? Es un muy buen libro.
También pueden ingresar a microservice.io, que también están los patrones, ¿sí? Y pueden revisar. Entonces, regresando, muchachos. Entonces, ya sabemos lo que es Event Sourcing. Voy a guardar toda la información en formato de eventos. Cada entidad de negocio va a tener su almacén de eventos, ¿no? Entonces, Event Sourcing, cualquier evento que cambie un estado u otros eventos significativos se almacenan en lugar de las entidades, ¿no? Significa que las modificaciones de una entidad de negocio se guardan como una serie de eventos inmutables, ¿no? Es como si tuviera una bitácora, lo voy a poner así de sencillo, es que cada cambio que voy haciendo lo voy guardando en una bitácora, ¿no? Lo voy guardando en una bitácora. El estado de una entidad de negocio se deduce reprocesando todos los eventos. Acá hay algo muy importante. No es, yo cuando consulte mi almacén de eventos, no es que yo voy a tener el último estado, sino lo que yo tengo que hacer es recorrer todos los eventos que le sucedieron a mí, a mi entidad, para tener el evento final. Es decir, es como que si volviera a reproducir todas las acciones que se realizaron sobre la entidad para llegar a la última y tener el estado final. Por eso se dice, se deduce el reprocesado, o sea, tienes que estar reprocesando cada vez el evento. Dado que los datos se almacenan como una serie de eventos, o sea, como un log, cada registro de log es un evento, en lugar de a través de una actualización. A diferencia, por ejemplo, yo en una base de datos tradicional o en un esquema tradicional, yo voy a tener un solo registro de cliente, pero en uno almacenado con Event Sourcing, yo voy a tener 10, 20 registros porque han habido diferentes acciones en ese registro. Voy a tener mi primer registro de inserción, voy a tener un registro de cambio de descripción, cambio de precio, cambio de esto, cambio de aquello, o eliminación, ¿no? Yo voy a tener todo almacenado. Ahora, ¿no? Como les digo, ¿no? Por ejemplo, acá yo voy a enviar, acá yo tengo en mi aplicación, mi entidad de negocio va a tener alguna, de repente, algún cambio, y esos eventos los voy a enviar a un almacén de eventos, ¿no? Y como ven acá replicado, ¿no? O sea, no es que voy a guardar un valor, voy a guardar toda la secuencia, todo el histórico de cómo ha sucedido, ¿no? Los cambios dentro de mi entidad. Un segundo, muchachos. Ok. Entonces, ¿qué ventajas y qué desventajas tenemos con Event Sourcing? Entonces, la ventaja proporciona atomicidad al sistema altamente escalable. Historial automático de las entidades, ¿no? Y esto es lo que me gusta a mí, funcionalidad de viajar en el tiempo. ¿Cómo es eso, Eric, que funcionalidad de viajar en el tiempo? No, se sube al DeLorean y viaja en el tiempo. No, ya que nosotros tenemos nuestros registros, tenemos el histórico de registros, y para obtener el último estado, ¿no? El último estado del registro, empezamos a recorrer todos los registros, ¿no? Empezamos a recorrer uno por uno, hasta llegar al último. Nosotros podemos de repente tener en el último estado un problema y no queremos que ese problema se persista. Entonces lo que vamos a hacer es recorrer hasta un punto en el cual el registro era válido y señalar ese como tu punto final, ¿no? Entonces yo puedo viajar en el tiempo en la base de datos y decir, a tal fecha, a tal hora, en tal lugar o en tal forma, mi base de datos estaba de esta manera, ¿no? Esa es la ventaja de Event Sourcing, ¿no? ¿Y cuál es la desventaja del Event Sourcing? La lectura de entidades de almacén de eventos se vuelve un desafío. ¿Qué quiere decir? Imagínate que tú tengas que estar leyendo cada registro, 20, 30 registros, y cada registro tiene un histórico de o no sé, 1000 registros o 10 registros, y cada registro tenga todo un histórico de 100, 200 cambios. Tú vas a tener que recorrer cada uno para establecer cuál es el final, ¿no? Para ayudarte a eso, existe un patrón que vamos a ver que se llama CQRS. La complejidad general del sistema aumenta porque obviamente ya no vas a leer un registro per se, sino vas a tener que reestructurar siempre el registro o el estado final del registro. El sistema necesita manejar eventos duplicados, ¿no? O sea, es decir, que tu sistema tiene que ser idempotente, ¿no? La migración del esquema de eventos se convierte en un desafío. Es decir, si tú estás en una base de datos tradicional y quieres ir a una base de datos de eventos, ahí va a ser bien complejo, ¿no? Entonces, usar
Event sourcing, ¿cuándo? Cuando la arquitectura de microservicios es altamente escalable y resistente. Es decir, por ejemplo, transacciones bancarias, ¿no? Estamos hablando de transacciones bancarias, ¿no? Si de repente por ahí necesitas que todo, ¿no? Todo, de repente si por alguna razón se canceló tu transacción, se eliminó tu transacción o se perdió, entre comillas, ¿no? Tú tienes que tener la forma de cómo restablecerte a ese punto, a un punto anterior o al punto final para ver qué es lo que pasó, ¿no? Entonces, obviamente, tienes que trabajar con ese tipo de tecnología. Sistemas típicos controlados por mensajes o por eventos, ¿no? Mensajería, ¿no? Correo electrónico, reservas, entre otras cosas. ¿Cuándo no usar event sourcing? En una arquitectura de microservicios simple, donde los microservicios pueden intercambiar datos de forma síncrona, es decir, llamo a la API y me devuelve el valor, ¿no? Directamente, ¿no? Y la API no va a tener que procesar todo o reestructurar o viajar en el tiempo para devolverme la información. Tecnologías que podemos utilizar para event sourcing, el Event Store DB, el Apache Kafka, porque guardan mensajes, guardan un encolamiento, el Fluent, todo lo que es manejo de colas, ¿no? Por ejemplo, el Event Hub de Azure, el PubSub de Google, ¿no? Y donde también puedo almacenar o quienes me pueden dar bases de datos de alta performance, o en este caso, por ejemplo, Cosmos o las bases de datos no relacionales. Sí, ¿cómo estás, John Ortiz? Yo voy a dictar el curso de arquitectura de microservicios. Sí, así es. ¿Qué frameworks podemos utilizar? Y acá, en estos frameworks, en realidad no es exclusivo para el uso de event sourcing, sino yo puedo utilizar este framework para, tiene más habilidades, ¿no? Lago es en Java, acá es Java, Spring Java, Architecture.net, Axon no es tanto .net, sino más bien es como un servicio. Eventuate es, puedo utilizar Java y .NET, ¿no? Para implementar de repente mis servicios y puedan leer este tipo de base de datos, ¿no? Justo en el curso de microservicios tenemos unos ejemplos con lo que es Redis, con Event Store DB, y también tenemos en este caso el gestor de colas utilizamos lo que es RabbitMQ porque lo hacemos de manera local, ¿no? Entonces, no quiero explayarme, muchachos, ni tampoco ocupar mucho su tiempo. Había escogido varios patrones, había escogido CQRS, había escogido Saga, había escogido Backend for Frontend, había escogido API Gateway, Strangler, y Circuit Breaker y Externalization. Entonces, son muchos, ¿sí, muchachos? Son muchos. Igual voy a dejar la PPT. Yo creo que vamos a tomar los más importantes. Pensé que me iba a dar más el tiempo. CQRS, básicamente podemos hablar de que es dividir, ¿no? Dividir en dos, vamos a dividir en dos fases nuestra lectura y escritura, ¿no? Hacia la base de datos. Este es un patrón de base de datos, es decir, voy a tener comandos que van a escribir y queries que van a leer. Y existen inicialmente dos niveles, pero yo podría desdoblarlo hasta 3. En el curso lo hacemos hasta 3. Acá es lo usual, 2 niveles, digamos, ¿no? El primer nivel, el simple, que voy a decir, todos mis comandos de escritura van a la misma base de datos y todos mis comandos de lectura van a la misma base de datos. Utilizan la misma base de datos, pero obviamente la lógica de negocio y los comandos de escritura están acá en un contexto aislado del contexto de las consultas, ¿sí? Y en un modelo avanzado, ya no utilizas la base de datos, sino utilizas bases de datos diferentes. Y existe una sincronización a través de consistencia eventual y un bus de eventos, ¿sí? No quiero tampoco, yo sé que estoy ahí hablando un poco elevado, pero en el curso sí vemos al detalle todo esto, ¿no? ¿Qué ventajas? La lectura es más rápida porque obviamente puedes utilizar una base de datos de lectura mucho más violenta y para la escritura, obviamente, puedes tener una transaccional si quisieras, ¿no? Alta disponibilidad de datos, ¿no? Porque los datos de lectura no dependen de los datos de escritura directamente, ¿no? Los sistemas de lectura y escritura pueden escalar de forma independiente, ya que como se dan cuenta acá, yo voy a tener bases de datos para lectura y bases de datos para escritura y para lectura, ¿no? Las desventajas, el almacén de datos de lectura es débilmente coherente, es decir, quien tiene la coherencia de datos es la base de datos de escritura, porque estás escribiendo ahí, y la de lectura se tiene que sincronizar, y su consistencia no va a ser ideal, ¿no?
Para eso también ahí estudiamos lo que es consistencia eventual. La complejidad general del sistema aumenta, obviamente, ¿no? ¿Cuándo usar? Bueno, cuando es altamente escalable. Cuando no usar, cuando son volúmenes muy pequeños, ¿no? No te recomiendo utilizar el patrón CQRS cuando tú vas a hacer microservicios pequeños, ¿no? Algunas tecnologías, obviamente los temas almacenes de escritura, todos los orientados a lo que son buses o hubs, ¿no? Y los de lectura, los que son de alta lectura, como son Elasticsearch, como son CosmoDB, ¿no? Frameworks que puedes utilizar, como les comenté, estos son frameworks que contienen librerías que te permiten implementar este tipo de patrones. Saga. Yo creo que esto es un patrón muy importante. Acá sí me voy a detener un poquito y lo voy a hacer un poquito más detallado. Saga lo que nos dice es un patrón en primer lugar que viene desde la base de datos. ¿Y qué es lo que nos garantiza? La coherencia, ¿no?, de datos, ¿no?, a través de transacciones distribuidas actualmente. Pero Saga no es un patrón actual, es un patrón ¿desde qué año? Miren, desde 1987, y se implementó ¿para qué? Para bases de datos SQL. O sea, el patrón Saga se usa dentro de tus bases de datos transaccionales, ¿correcto? Pero con ligeras variaciones, hoy en día se utiliza para transacciones distribuidas, ¿no? Entonces, todo lo que hace Saga a nivel transaccional, ahora lo estamos replicando como una transacción distribuida, ¿no? ¿Y básicamente, qué nos dice Saga? Es un patrón de una secuencia de transacciones locales. ¿Te acuerdas, Félix? Creo que por ahí habló sobre transacción o no distribuida. Saga lo que hace es tener transacciones locales, ¿no? Transacciones locales, por ahí Jonathan también lo complementó muy bien, ¿no? Tener transacciones locales donde, ¿no?, los servicios, ¿no?, van a interactuar, ¿no?, de una manera coordinada. Es decir, una transacción distribuida se va a dar siempre y cuando todas las transacciones locales se hayan terminado satisfactoriamente, ¿sí? De tal manera que si alguno de estas transacciones falla, como lo dijo por ahí su compañero Jonathan, si falla alguna de esas transacciones, entonces yo voy a tener que generar mecanismos de compensación, ¿sí? Mecanismos de compensación para revertir, porque recuerden, no hay una transacción per se, sino son diferentes transacciones que yo voy a tener que gestionar. Entonces, si falla una, ya la transacción ya se dio, ya cerró. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No le puedo hacer rollback. Entonces, tengo que hacer acciones de compensación para revertir eso. Si, por ejemplo, actualicé un registro de estado, no sé, activo a estado inactivo, voy a tener que hacer una acción para que actualice el registro de estado inactivo a estado activo. A eso se refiere con compensación, ¿sí? Entonces, Saga tiene dos tipos de, digamos, formas, ¿no? Uno que es con coordinación descentralizada, es decir, coreográfica, ¿no? O sea, todos están al unísono trabajando y entre todos se comunican. Y tienen la de orquestación, que es cuando ya manejas otros volúmenes de transacciones, donde sí necesitas a alguien que mantenga el estado de la transacción. Acá, mantener el estado de la transacción no hay, o es complejo, y por eso se utiliza en transacciones pequeñas. Acá, cuando quieres mantener el estado de la transacción, o tienes muchos actores dentro de la transacción, entonces tienes que hacer Saga de orquestación. Acá hay un ejemplo, ¿no? Y justo también este ejemplo lo hacemos en el curso de microservicios, que tenemos varios Azure Functions, donde hacemos flujos, ¿no?, donde la transacción completa correctamente, y tenemos un flujo donde la transacción falla, y al fallar tengo que hacer acciones de compensación, ¿no? Tengo que hacer acciones de compensación. Ojo, esto de acá no es mío, lo utilizo en el curso. Pueden buscar en Microsoft Saga Serverless, y pueden leerlo, pueden utilizarlo, pero en el curso de microservicios lo desarrollamos al detalle y explicamos paso a paso cómo ejecutarlo y qué consiste, ¿no? Luego, ¿qué ventajas tiene Saga? Proporciona coherencia a través de transacciones, ¿no? En una arquitectura
de microservicios, ¿no? Proporciona coherencia a través de transacciones donde los microservicios o las bases de datos no tienen transaccionabilidad. Recuerden que cuando, por ejemplo, acá esta base de datos no soporta transaccionabilidad, ¿sí, muchachos? Cuando no soporta transaccionabilidad, yo puedo hacer una acción de compensación que cambie el dato. No necesariamente tiene que estar dentro de una transacción, ¿sí? Es por eso que te puede recomendar Saga. Desventajas, y acá está lo importante, necesidad de controlar los errores transitorios, o sea, momentáneos, que de repente con un rellamado se solucionan, pero la otra complejidad que le aumenta es difícil de depurar, o sea, revisar, oye, ¿qué transacción falló, en qué momento falló y por qué falló? Porque cuando haces transacciones distribuidas, las transacciones se traslapan, se empiezan a traslapar. Entonces tienes que tener bastante cuidado. Entonces, la complejidad aumenta. Es por eso que cuando tú haces, y como dijo Jonathan, cuando haces muchas transacciones distribuidas, entonces ahí piénsala mejor, ¿no? Si estás yendo por el camino correcto. No, cuando usar, ¿no? Cuando tienes una arquitectura de microservicios altamente escalable, o cuando tienes bases de datos non-SQL, ¿no? Porque no hay una transaccionabilidad y quieres mantener la transaccionabilidad. ¿Cuándo no usar Saga? Cuando el sistema transaccional es poco escalables. ¿Qué quiere decir? Que mantengas, puedes utilizar la Saga. Cuando, ¿se acuerdan que hablé del estado de la Saga? El estado de la Saga yo la puedo almacenar en una base de datos, ya sea transaccional o no, pero yo tengo que tener la forma de cómo revertir la transaccionabilidad, ¿no? Entonces, acá me habla de transaccionales cuando son de bajo rendimiento, a eso se refiere. En sistemas donde existe dependencia cíclica entre servicios, ese es otro desafío. Cuando tengo un servicio que llama a otro y ese llama al que lo llamó, ¿no? Cuando es la referencia cíclica, entonces ahí armar tu Saga va a ser difícil. Ahora, hay que tener en cuenta, no es que haya un framework como tal que te haga esto, sino que cada escenario de Saga tú lo tienes que plantear. No es que haya, voy a utilizar punto Saga, ¿no? Transacción punto Saga. No, no existe eso, muchachos. Vas a tener que estructurar tu Saga. Sí existen frameworks que te ayudan a estructurar el Saga, pero al final tú vas a tener que definirlo. Ok, backend for frontend, lo voy a pasar, ¿sí? Porque ya estamos sobre la hora, muchachos. Pensé que íbamos a demorar un poquito menos. Lo que es API Gateway, aquí lo que puedo mencionar es que tanto backend for frontend como API Gateway, lo que nos permite, muchachos, es exponer nuestra aplicación. Por ejemplo, yo tengo mi aplicación, ¿no? Una aplicación móvil y una aplicación web. Y tengo todo mi conjunto de servicios. Ojo, estos son los frontends, pero todo esto es la misma aplicación, ¿no? Entonces, cuando utilizo un backend for frontend o un API Gateway, ¿no? Puedo utilizar los dos a la vez, pero, por ejemplo, lo que yo tengo que hacer y tener en cuenta es que, de repente, esta parte de mi aplicación, este cliente, no necesita consumir todos los servicios, solo necesita consumir uno o dos. Igual él de repente necesita consumir y ¿no? O de repente la salida del servicio no va a ser la misma, porque por ejemplo la web puede soportar más datos que la del mobile. El mobile soporta menos datos, entonces lo preferible es generar, ¿no? un servicio o un intermediario que te permita, ¿no? Gestionar eso, ¿no? De repente, acá en lugar de que este servicio y este servicio te devuelvan 2, 3 registros o 2, 3 campos, y acá que te devuelva 10, 20 campos, porque obviamente en la web se puede ver más, ¿no? Entonces, para eso utilizas un intermediario que puede ser un backend for frontend. Por ahí me hicieron la pregunta y no necesitas el API Gateway. Puedes hacer esto tranquilamente. Y el otro escenario sería utilizar API Gateway, ¿no? API Gateway, porque acá en Backend for Frontend es para microservicios pequeños o una cantidad pequeña de microservicios, porque no te vas a preocupar mucho de toda la seguridad, o de repente necesitas que esto esté protegido en una DMZ, ¿sí? Que esté en una DMZ o en tu on-premise, se hace esto. Pero para lo que es ya
ya cuando tienes gran escalabilidad y tienes muchos microservicios, entonces te recomiendo que utilices el patrón API Gateway, ¿no? Donde no solo vas a hacer lo que hiciste en Backend for Frontend, sino también vas a utilizar todas las preocupaciones o las responsabilidades como de comunicación, seguridad de comunicación, autenticación, autorización, limitación. Entonces, si te das cuenta, ¿qué te dice? Tus servicios no se tienen que preocupar por eso, sino tú tienes que poner una capa superior que se preocupe por ese tipo de responsabilidades. Y acá solamente quiero mencionar en API Gateway que a veces muchos de nosotros, o muchos, he visto muchas aplicaciones donde normalmente se conectan servicios de grano fino, los FAS que les mencioné, los Function as Services. O sea, muchas veces llegamos a un nivel de granularidad no tan recomendado que empezamos a hacer FAS. Y ahí, si ya tú ya estás dentro de un esquema FAS, sí o sí tienes que utilizar API Gateway, porque si no, va a ser un dolor de cabeza, ¿sí? Bueno, acá hay un pequeño ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi API Gateway acá, tengo mis clientes, y si se dan cuenta, acá yo estoy utilizando API Gateway con Backend for Frontend, ¿no? Y acá estoy indicando, estoy generando un servicio, utilizando un servicio y utilizando el API Gateway para exponerlo, ¿no? De igual manera acá un servicio y utilizando, pero ¿qué hace este servicio? Este servicio se consume estos dos otros microservicios, y este servicio consume este conjunto de micros, de repente hace una transacción de repente, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de uso de Backend for Frontend y API Gateway. El patrón Strangler simplemente lo que nos trata de decir es sobre cómo migrar desde nuestras aplicaciones monolíticas hacia microservicios. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener mi monolito y lo que me dice, ok, lo primero que tienes que hacer es colocar una fachada, que puede ser un API Gateway, ¿no? De tal manera que ahora ya el cliente no vaya directamente al monolito, sino que vaya a través del API Gateway, de tal manera que las funcionalidades del monolito las vas convirtiendo a microservicios. Entonces vas cambiando la llamada del monolito hacia los microservicios. El cliente ni enterado. De tal manera que poco a poco vas reemplazando la funcionalidad del monolito hasta totalmente estrangularla, ¿no? Desaparecerla. De eso se trata el patrón Strangler, ¿no? Y obviamente es ideal para el manejo de migraciones de monolito a microservicios. Y acá, obviamente, tenemos de cajón el API Gateway para que puedas hacer este tipo de patrones, ¿no? Cuándo usar, cuándo no usar, básicamente es en migraciones. Circuit Breaker es el manejo en realidad de errores, ¿sí? Es como un switch en tu casa, como una palanca de... Acá en Perú lo que tenemos son estas palancas térmicas, llaves térmicas, cuando hay un cortocircuito en la red eléctrica de nuestra casa, ¿qué es lo que pasa? Se baja la palanca, ¿no? Se baja la palanca. ¿Por qué? Porque había un cortocircuito y para evitar que todo el sistema eléctrico falle, se desconecta y el flujo eléctrico se rompe. De igual manera es el circuit breaker en lo que es comunicación de microservicios, ¿sí? En la comunicación de microservicios el circuit breaker es eso. Cuando un servicio llama a otro servicio y ve que este servicio no está disponible, entonces el servicio no está disponible. Si no está disponible, entonces en lugar de que él siga llamando y saturando de llamadas al otro servicio, de repente no está disponible porque está fallando o porque está procesando, porque tiene mucha carga, en lugar de seguir recargándolo, el circuit breaker hace un corte y dice, ya no sigas llamando, y él dice, oye, mi servicio de acá no está disponible, no está disponible, no está disponible, espera un tiempo hasta, tú colocas el timeout hasta que dice, voy a intentar nuevamente, y si me responde, entonces vuelve a circular la llamada, ¿sí? Es para asegurar que no estés saturando tu red. Acá Leli me pregunta, ¿eso quiere decir que un sistema que fue creado con monolito puede ir migrando a microservicio paulatinamente? Así es, Leli, es correcto. Tú puedes migrar un monolito a microservicio, ¿no? Puedes ir desacoplando tus funcionalidades, ¿no? Entonces,
se puede hacer uso del proxy inverso. ¿En qué? En el circuit breaker rayo. No te entiendo tu proxy inverso. Creo que se Imagino refiere que a hablas de la la API Gateway. migración. No, a la API Gateway creo que se refiere. A la Ah, exposición. sí. Creo que la exposición se refiere. Yo creo que sí. En el proceso de migración. En el proceso de migración, claro, sí, definitivamente, sí. El patrón API Gateway, ¿no? Ahí tú ya depende de ti qué es lo que quieras utilizar como tecnología, ¿no? Porque acá en las tecnologías de API Gateway, por ejemplo, ahí estoy mencionando Amazon API Gateway, Azure API Gateway. En el curso de microservicios hacemos Azure API Management, hacemos Ocelot, ¿no? Y también hacemos de Java, Spring tiene su propio gateway también, ¿no? Y aquí te menciono algunos otros de Google APG, Conch, Node.js, ¿no? Y este es también una plataforma web que es WCO2 API, ¿no? En realidad ya va a depender de tu gusto, de cómo quieras hacerlo. Regresando a lo que me dijo ahí Aleli, sí, puedes ir migrándolo y puedes ir desacoplando. ¡Ojo! Entra ahí a tallar, cuando hagas la migración, Aleli, no vayas a migrar tus aplicaciones, como lo dijimos al inicio, ¿no? Si vas a hacer que todos tus servicios apunten a la misma base de datos, de nada te sirve, vas a seguir construyendo un monolito, ¿sí? Entonces, es ahí donde se tiene que ver la estrategia o la forma de migración. Lo único que estás haciendo es trasladar un problema que de repente está en un monolito, en un on-premise, trasladar el problema hacia un monolito que está en la nube, ¿no? Pero en realidad no estás resolviendo al 100% el problema, ¿no? Ganas performance porque de repente ya todo está en la nube, ya no vas a on-premise, pero no estás yendo a un esquema totalmente de microservicios. Ok, Circuit Breaker, configuración y ya, bueno, la configuración la voy a explicar rápido, nada más muchachos. ¿Qué quiere decir? Que lo ideal es que el proceso o las configuraciones no las tenga el servicio internas, sobre todo hay muchas tecnologías que hacen que la configuración esté dentro del código, otras que tratan de externalizar el código, sí, y eso es lo recomendable, es decir, hay tecnologías donde mi código y mi configuración se compilan y me generan un artefacto o para producción, o para desarrollo, o para otro ambiente. O sea, tengo que generar un artefacto para cada ambiente. Y eso no es lo ideal. Lo ideal es que tú generes un artefacto único y cuando lo despliegues en tu ambiente, ese ambiente o este artefacto sepa la forma de cómo obtener su configuración. ¿Sí? Por eso se dice configuración externalizada. ¿Qué me permite eso, no? ¿Qué ventajas me permite, no? Parámetros de configuración se pueden cambiar sin una nueva compilación. Porque ¿qué pasa si estoy amarrado a la compilación? Pucha, voy a tener que recompilar el programa para hacer el cambio del parámetro y desplegar y hacer un pase de producción. Entonces, en una configuración externalizada, simplemente lo cambio por fuera y listo, ¿no? Y ahí entra a tallar un tema de lo que es un servidor de configuración, ¿no? Imagínate que estas configuraciones estén en un servidor de configuración, ¿no? En el curso también vemos lo que es un servidor de configuración y cómo trabajar con él. ¿Qué puede utilizar? Un framework que soporte a nivel empresarial configuración externalizada. Un servidor de configuración que se utiliza, o por lo menos el que más se utiliza, es el servidor Spring Config Server, ¿sí? Del framework Spring. Antes de hacer las conclusiones, profe, todo lo que me ha hablado se puede hacer con cualquier tecnología, como usted me lo ha mencionado. Sí, así es, todo lo que he hablado se puede hacer con, ya sea con Java, ya sea con Net, ya sea con Python, pero va a depender de ti y va a depender del contexto del escenario escoger la mejor tecnología, ¿no? Para lo que tú necesitas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo utilizar de repente para algunos procesos rápidos, puedo utilizar Flask con Python, ¿no? Python, levanto Python y solamente necesito integración de repente con un proceso o mandar una tarea, lo hago con Python. Pero si quiero algo más pesado, un procesamiento pesado, de repente lo hago con Netcode, ¿no? Con Net 5, ¿no? Que maneja mejor el tema de asincronía y el manejo de memoria, ¿no? Y es mucho más rápido. O de repente, si lo único que quiero es velocidad de request, ¿no? También lo puedo hacer con Net, pero podría utilizar por ahí Node.js de repente, pero Net es mucho más veloz que Node.js, mucho más veloz que Java, ¿no? No voy a decir mucho más veloz que Go, porque me van a decir, no, Go es más, sí, Go es más veloz, pero no tiene la robustez de manejar procesos, ¿no? Pesados, ¿no?
Igual me pueden decir por ahí Node.js. Node.js es muy bueno, ¿sí? Lo recomiendo para algunos escenarios, pero si tú empiezas a hacer procesos asíncronos y pesados, Node.js no te va a responder. Es muy comelón de memoria. Java de igual manera, ¿no? Todos tienen su pro y su contra, ¿no? Pero, ¿cuál es la ventaja, por ejemplo, en el caso de Java? Yo puedo, frameworks, porque ya existen frameworks que me permiten hacer CQRS, Saga o algunas cosas que están en Java, ¿no? Y de repente el acoplamiento es más sencillo, pero voy a sacrificar lo que es performance. Y hoy en día, en realidad, Microsoft tiene una plataforma que se llama Azure Spring Cloud, donde ya te da toda una infraestructura de microservicios, o sea, ya te olvidas oye, ¿dónde voy a poner mi servidor de configuración? ¿Cómo voy a hacer mi servidor de descubrimiento? O sea, todo lo que involucra hacer microservicios, ya Microsoft te lo da en una infraestructura. Justo también hice hace un par de meses, un taller sobre ese servicio de Azure, y puedes hacer servicios en Java y servicios en Net, ¿no? Entonces, y ya se está abriendo a servicios en Node.js, y de repente no sé a qué otras tecnologías, ¿no? O sea, podemos hacer eso. Ok, entonces, como cierre, ¿sí? Vamos a sacar algunas conclusiones. En primer lugar, la arquitectura de microservicios no es una solución mágica como nos hemos dado cuenta, muchachos. O sea, no es que, yo voy a hacer microservicios y con eso voy a resolver mis problemas. No. Si alguien te lo vendió así, bueno, ya sabes a qué te estás metiendo. Si se utiliza un tipo incorrecto de aplicación, la arquitectura de microservicios puede dar más dolores que ganancias. Ahí hemos visto que de repente, si lo aplicamos a una aplicación pequeña, ¿no? O a un proceso pequeño, todo esto, y queremos hacer microservicios a rajatabla, ya sabes a lo que te estás sometiendo. El equipo de desarrollo desea adoptar arquitectura de microservicios, debe seguir un conjunto de procedimientos recomendados y usar un conjunto de patrones, ¿sí? Otra cosa que deben tener bastante en consideración es que la arquitectura de microservicios, ¿no? El patrón más importante es la base de datos por servicio, ¿correcto? Si sus servicios no tienen una base de datos, ¿no? Propia, entonces no están haciendo microservicios. Lo lamento decir, pero no están haciendo microservicios. Pueden estar haciendo monolito distribuido, monolito modular, o cualquier otra arquitectura similar, pero no están haciendo microservicios. Pero no significa que esté mal, ¿sí, muchachos? No significa de que, si no tiene, mi servicio no tiene una base de datos propia, entonces no es microservicio, entonces no sirve. No, no significa eso, ojo, porque eso va a depender del contexto o de lo que tú necesites. Por eso digo, no es que tú tengas que hacer todo el uso de microservicios como tal, sino trata de sacarlo mejor y armar. Obviamente, si ya vas a hacer una aplicación bancaria que va a manejar el core bancario, las transacciones, no, de ley vas a tener que hacer microservicios con todas las de la ley, porque si no, pues imagínate. Entonces, en las aplicaciones empresariales típicas, con varios clientes, web, móvil, escritorio, smart device, las comunicaciones de clientes y los microservicios pueden ser conversadores, ¿no? Acá lo que quiero dar a entender, por ejemplo, ya cuando elevamos a microservicios y de repente nuestra aplicación se consume por web, por móvil o por dispositivos como la televisión, ¿no? Ya nosotros, la aplicación empieza a tener demasiada comunicación. Entonces, para no ahogarnos o estrangularnos en esa alta de comunicación, se recomienda utilizar patrones como Backend for Frontends o API Gateway, ¿no? Para el manejo de errores se recomienda lo que es Circuit Breaker. Para la migración se recomienda Strangler. Y para la externalización, ¿no? O la configuración de tus servicios debería ser de una manera desacoplada fuera de tu aplicación, ¿no? Ok, muchachos. Quería dejar unos 10 minutitos. No pensé que iba a ser tan extenso, muchachos. No pensé que iba a ser tan extenso. Igual voy a dejarles la PPT para que puedan leer todo lo demás, ¿no? Por ahí, en todo caso, no sé si tienen alguna consulta estos últimos minutitos antes de cerrar la sesión.